Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque nos gustan tocar temas nacionales. La nueva gobernadora, María Eugenia Vidal, hizo una jugada muy importante esta semana, antes de asumir el cargo el 10 de diciembre, que fue acordar con Sergio Massa que la presidencia de la Cámara de Diputados, de la provincia de Buenos Aires, obviamente, sea para un masista, para Jorge Sarguini. La idea no solamente es para tener quórum propio en la legislatura para las nuevas leyes, porque sumando Cambiemos más el Frente Renovador tienen mayoría, sino pensando en el 2017. Por supuesto que este acuerdo no es público, pero la idea central del macrismo, del PRO o de Cambiemos es que el próximo candidato a senador en el 2017 sea Sergio Massa, con un hombre del PRO o de Cambiemos, pero que se divida después en dos boletas. Eso quiere decir que va a haber una boleta de Cambiemos y una boleta del Frente Renovador. La idea es que el peronismo no vaya a ganar las elecciones en el 2017 en la provincia de Buenos Aires, porque eso implicaría posicionarse muy fuerte para el 2019. Esto no es nada nuevo, es algo que hizo Eduardo Duhalde en el año 2005, cuando Duhalde puso a Chiche Duhalde, a su mujer, como candidata a senadora, pero armó dos listas. Por un lado estaba el PJ, por otro lado estaba el PAUFE, que era el partido de Luis Alberto Patti. Los dos le sumaban a la senadora y a su vez iban con boletas propias. Esto es un poco la idea de Cambiemos para la provincia de Buenos Aires, de asegurarse poder ganar. Sería una fórmula fuerte la unión del Frente Renovador y Cambiemos. Eso va a implicar que el peronismo va a tener que trabajar mucho más rápido en la organización de la provincia de Buenos Aires y en pensar y en presentar los mejores hombres. Por ahora se dice que falta mucho, faltan 2 años, que Daniel Scioli quiere ser el candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. No lo sabemos, creo que va a influenciar mucho los 54 intendentes que hay en la provincia de Buenos Aires del Frente para Victoria y también, obviamente, que Cristina. Todavía falta, pero por ahora la jugada de María Eugenia Vidal de cerrar con el Frente Renovador en la legislatura fue una jugada importante en lo que se podría llamar el tablero de la provincia de Buenos Aires. Veremos cómo continúa en los próximos tiempos. Mientras tanto, vamos a hablar de los invitados del día de hoy. Vamos a tener un primer bloque para hablar de algo que preocupa mucho a toda la gente y a la sociedad en general, que es el aumento de precios que han explotado, se han ido por las nubes, y de la economía, de lo que se viene. Todavía no asumió Mauricio Macri, pero ya sus ministros están anunciando que no va a haber subsidios para la luz, el gas, que se va a mantener el transporte, pero sobre todas cosas los comerciantes están aumentando de una forma feroz en las grandes cadenas de supermercados. De eso vamos a hablar en el primer bloque. Después vamos a hablar con un intendente, es una costumbre hablar con un intendente, en este caso Adrián Sánchez, de Saltación de la Cruz, que volvió a ganar. Vamos a hablar con él un poco de su territorio y también de la política bonaerense. Y finalmente con Remo Carlotto, que es diputado nacional del Frente para Victoria. Vamos a hablar de lo que pasó esta semana, del acto de Cristina en la ex ESMA, vamos a hablar de derechos humanos hacia futuro y por supuesto también todo lo que tenga que ver con la interna del peronismo en la Cámara de Diputados y cómo va a ser ese rol desde el llano, ¿no? Porque esta vez no está ni la nación, ni está la provincia, ni la ciudad. Veremos cómo se organiza el peronismo. Vamos a un breve corte y ya estamos con los invitados. ANSES, con cada argentino, siempre. Defendete hablando. Si sufrís o sabés de un caso de bullying, llama al 102 o acércate al servicio local de promoción y protección de derechos del niño más cercano. Línea 102. Atención telefónica para promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Buenos Aires. ITEC. Energía para el país desde Berisso. Esta fundación que va a tener su espacio 5 hectáreas en el predio de la Universidad Nacional de La Plata, en la querida ciudad de Berisso.
se hizo lo que parecía imposible. Enríquez Lesac, intendente, municipio de Berisso. Lo habíamos anunciado en la introducción, la sociedad está muy preocupada con el aumento de precios del supermercado. Lo tenemos a Pedro Bucetti, que es de Defensa de Usuarios y Consumidores, y a Enrique Martínez, exdirector del INTI, pero que conoce mucho de economía. Vamos a hablar también de las pymes y de la economía popular. Y la primera pregunta es, ¿qué está pasando, ¿no?, con los aumentos brutales de precios que uno ve en todas las góndolas, ¿no? Panadería, aceite, carne, las cosas que consume la gente habitualmente, ¿no, Pedro? Bueno, la primera conclusión es que hay ya una gran transferencia de los sectores populares de ingresos hacia los sectores de la economía, digamos, más concentrada, ¿no? Digo, particularmente nosotros estuvimos viendo desde el lunes 23 hasta el día de hoy la evolución de los precios de la industria farmacéutica. Durante el año 2015, en 11 meses, o 10 meses, la autorización del aumento de precio de medicamentos del gobierno fue de un 15% durante todo el periodo. A partir del 23 hasta la fecha, más de 50 laboratorios, los más importantes, aumentaron los productos hasta en un 50%. O sea, todo el aumento que hubo durante un año fue duplicado o triplicado en los pocos días que van del 23 al 2 o 3 de diciembre. Obviamente, ¿por qué sucedió esto? Y bueno, cuando alguien que va a ser ministro de Economía dice que va a devaluar, y alguien que va a ser gobernador y algunos funcionarios del futuro gobierno dicen que no va a haber controles de precios, que eso no es para este gobierno. Evidentemente, cuando el Estado deserta del control, hay sectores de la economía que tratan de lograr mayores rentabilidades. Esto de los medicamentos se ha trasladado al maíz, al trigo, lo que ha aumentado la carne, el pollo. El pollo ha aumentado prácticamente 100% en 15 días. 80% los quesos, por ejemplo. La misma empresa, uno ve los dos cartelitos. Está. Enrique, esto se va a seguir agravando porque el gobierno dice vamos a sacar las retenciones del trigo y la soja, que seguramente estaría bien. Y digo, de la soja no, de la soja 5%, pero del trigo y el maíz lo vamos a sacar. Por otro lado, dicen, el dólar, que antes se lo tenían que vender al Estado a 9.50 menos el 20, o sea, le estaban pagando unos 7 pesos, y ahora le dicen que no va a haber retención y que además el dólar se va a ir a 14 o 15, explica como que se va a duplicar. Va a ser negocio exportar y no venderle a la gente, ¿no? Y yo creo que es una pena caer en análisis de la psicología de los empresarios o en cuestiones muy puntuales para explicar esto. Yo creo que tenemos un problema estructural que se conoce desde hace décadas, de una estructura productiva muy concentrada, cuya concentración se extiende a las exportaciones, se extiende al comercio minorista y en buena medida está desnacionalizada, lo cual agrava la dificultad de que se tomen decisiones vinculadas a la sociedad local. Y el gobierno popular, con vocación popular, que ha tenido 12 años de gestión, tomó una decisión política de fondo que fue controlar a los poderosos, pero no modificar la estructura. Es decir, se ha controlado de diversas maneras, con diversas instancias, la posibilidad de que el abuso de posición dominante, que era casi un reflejo natural de los empresarios, se trasladara perjudicando a la gente, y se trasladó a lo largo con algunos éxitos importantes y con algunas dificultades de llegar a un techo desde hace 3 o 4 años, al punto en que se llegó en el 2015 casi con la misma estructura productiva que el 2003 y, si se quiere, más concentrada que en el 2003, porque ha habido, sobre todo en la producción de alimentos, un aumento de la concentración. Entonces, en esta instancia que aparece una actitud absolutamente fundamentalista e irresponsable del gobierno que vendrá, de anunciar una mega devaluación un mes antes de asumir, claramente es como si hubiéramos liberado al monstruo y el monstruo una vez vuelve a actuar según sus reflejos. Me parece que aquí hay una situación donde el gobierno, el que viene, opta por controlar de manera
como diría, que lo ubica en las antípodas de su lógica natural, o la sociedad reclama ese control, como lo ha venido haciendo en estos días, pero con más énfasis, pero además se inicia un mecanismo de democratización de la economía. Nosotros hemos discutido muchísimo la democracia política, pero la democracia económica no. Ya vamos a volver a la economía. Pedro, vos estás con los consumidores. Yo el otro día, y esto me pasó a mí, la semana pasada estaba en un hipermercado muy grande de origen francés, ahí en San Martín y General Paz, y entonces pregunté por los precios cuidados. No existían más los precios cuidados, ya estamos hablando de todavía legalmente. Los precios cuidados, que tanto lo ha denostado la oposición, que ahora es gobierno, ¿cumplían un buen rol? ¿No cumplían un buen rol? Es verdad que a veces costaba, había que pedirlos, pero... Cumplían un rol de precios de referencia como para que los consumidores pudieran tener precisamente precios de referencia, comprar aquello que les parecía interesante y no que se desvirtuaran otros precios similares o productos similares. Pero esta medida, que fue acordada con el sector concentrado de la distribución minorista, que son las grandes cadenas de supermercados, claro, de las cuales el 99% son transnacionales, y que tienen una oligopolización en casi todas las grandes ciudades. Aquí, en la capital federal, prácticamente va a desaparecer el comercio minorista de productos de consumo masivo que no sea el que está originado en las grandes cadenas de supermercados. Lo vemos a diario, el crecimiento de los locales más chicos de 300, de 200 metros. Entonces, cuando el gobierno está obligado a hacerlo con los grandes jugadores de la distribución minorista, lo primero que uno puede esperar es que no lo hagan demasiado voluntariamente. Y eso pasó desde el principio. Nosotros controlábamos el cumplimiento de precio y cuidado, no había producto, no había precio, no había señalética, los escondían, ponían etcétera, el cartelito en cualquier lado. etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Justamente, creo que coincidiendo con lo que dice Martínez, el gobierno estuvo obligado a negociar con los sectores que manejaban y manejan la distribución minorista. Y en ningún momento se propició o fue débil la posibilidad de crear otros centros de distribución minorista, como se propuso en algún momento, crear superficies comerciales similares al mercado central, a lo largo y a lo ancho de todo el país, donde pudieran entrar a jugar otros actores, pequeñas, medianas empresas, empresas que no entran en las grandes cadenas porque está vedado o porque no les conviene o porque terminan fundiéndose, y esto no se pudo lograr. Cuando se quiso instalar una superficie comercial en Capital Federal, se hizo lugar a un recurso de amparo, está habilitado el lugar y no está todavía en funcionamiento. Digo, una medida paliativa. Lógicamente, y coincidiendo con lo que dice Martínez, la reforma tenía que haber sido estructural, digo, tanto para los que, porque además, ¿quiénes son los productores que intervinieron en precios cuidados? Y los de los sectores más concentrados de la economía. Los productos que estaban en los 500, en la lista de 500 productos, son los que ya conocemos todos, Arcor, Danone. Martínez, ¿qué va a pasar con las pequeñas empresas llamadas pymes, incluso vos que estás dentro de Levita, con toda esta economía popular o llamada economía informal? El hecho de que el dólar se vaya a 15, digamos, a las pymes seguramente le va a perjudicar porque ellos traían insumos a 9.50, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas estas pequeñas empresas y qué va a pasar con la economía informal, que es importante también en Argentina? Me parece que lo que es imposible explicar para el gobierno que se inicia en unos pocos días es el elemento básico primario. ¿Por qué es necesario devaluar? Es decir, en realidad lo que va a conseguir la devaluación, la macro devaluación anunciada, es una brutal transferencia de ingresos hacia los exportadores, una brutal caída del consumo interno, con lo cual va a reconstituir la reserva del Banco Central, pero no por aumento de las exportaciones, sino por caída de las importaciones. Es el ajuste tradicional que va a perjudicar no solo a los consumidores masivamente, sino a quienes abastecen en cualquier dimensión el mercado interno. Me parece que en realidad estamos ante los inicios de una gestión que es adherente a la religión del libre mercado,
que en rigor es un mito que no tiene vigencia en ningún lugar del mundo y sin embargo se sostiene ese mito manejando elementos culturales que esconden detrás el hecho de que esta liberalización de las acciones de los empresarios beneficia a los más poderosos. Me parece que ese camino es irremediable. Ahora, ¿cómo se recupera algún derecho, alguna capacidad de organización para la que llamamos economía popular? Y me parece que hay que ir a los niveles más bajos de la gestión de gobierno. Este programa que se dedica a la provincia de Buenos Aires me parece que debería, por ejemplo, dedicar algún día un espacio especial a experiencias como la que realizó la municipalidad de Tapalqué. Tapalqué es uno de los partidos más pequeños de la provincia de Buenos Aires, está rodeado de grandes espacios, Tandil o La Barría, y sin embargo, con muy poca población, el municipio de Tapalqué en 4 años decidió rehabilitar un matadero municipal y ponerlo a disposición de los pequeños ganaderos para que lleven allí su carne y se la entreguen a los carniceros. Habilitar un peladero de pollos para que no había producción de pollo, para que los que quieren producir pollo en pequeña cantidad lo puedan pelar higiénicamente. Habilitar una cooperativa láctea con la cual están discutiendo la posibilidad de que la cooperativa láctea entienda que además de queso que le brinda un beneficio, produzcan leche fluida para la población. O sea, no es exento de conflictos el tema, pero la lógica de producir lo que se consume localmente con un apoyo municipal es una lógica que se puede extender a lo provincial y se puede extender a lo nacional si hay lucidez de concepto detrás de ese planteo. Me parece que la economía popular necesita inexorablemente apoyo público, pero que tiene una posibilidad de desarrollo para construir un modelo alternativo a este modelo de que hay solamente un puñado de oferentes y el resto de los millones de argentinos somos consumidores. Me parece que hay todo un espacio para recorrer. Todos los grandes diarios y también algunos ministros, eso dicen, bueno, ya el dólar estaba a 15, no tienen por qué aumentar las cosas o que no van a aumentar las cosas. La realidad, como venimos hablando en este programa, no ha sucedido así, ¿no? A ustedes, por ejemplo, a las entidades de usuarios, de consumidores y todo eso, ya las nuevas autoridades o que van a asumir ahora el 10 de diciembre los han llamado. ¿Ustedes piensan que hay alguna alternativa para controlar este tema de los precios o de las tarifas? Pues las tarifas también... En realidad creemos que la alternativa, mejor dicho, no es una alternativa de controlar. Me parece que para resguardar la imagen y la gobernabilidad de las futuras autoridades, que haya un control sobre los precios de la canasta básica de los alimentos y productos que consumimos la mayoría de los argentinos. Mantener una especie de precios cuidados. Para que no se desmadre, va a ser una lógica que tienen que aplicar, porque si no, si esto continúa, esta espiral inflacionaria continúa y se traslada a todos los precios de la economía, como vamos viendo, pero en una escala mayor, lógicamente que va a haber una repercusión negativa en toda la población. La gente va a sentir en su realidad que ha perdido poder adquisitivo. La expectativa nuestra es que, como también se decía, las autoridades reflexionen sobre las consecuencias de esto que han generado. Porque, a ver, primero, esta realidad desmiente lo que dijo Prat Gay en un momento, de que todos los precios de la economía estaban fijados con un dólar a 14 y 15 pesos. Hoy sabemos que no se están tratando de fijar a 14 y 15 pesos con este aumento que ha habido generalizado de todos los bienes. Bueno, por lo tanto, eso ya es una primera perla para reprocharle al futuro ministro. Y después se minimizan las consecuencias de estas medidas, de la quita de retenciones, del aumento del ganado en pie, de la futura devaluación. Y esto va a tener un impacto fuerte en todos los argentinos, en razón del aumento de los precios. Cuando hoy se habla desde algunos medios en que es necesario sincerar los precios, eso implica lo que se criticó tantas veces de este gobierno actual, la inflación. Ahora, pareciera que sincerar los precios, aumentándolos un 20, un 30, un 40%, resulta razonable para esos comunicadores y no va a tener ninguna influencia en la sociedad. Va a aumentar, como que todos alegremente vamos a aceptar que nuestro salario pierda un 20% en 30 días. Perdón, como complemento me gustaría agregar, no había ninguna situación de inflación reprimida.
No es que estamos inserando una inflación reprimida. Lo que hay es simplemente abalanzarse a utilizar el poder de que se dispone para transferir ingresos, adelantándose a una medida que se vociferó, ni siquiera se sugirió, se vociferó la devaluación futura. Bueno, es un error que en realidad lo cometen los fanáticos. Ni siquiera los buenos políticos podrían cometer el error que cometió el gobierno que asume. Son fanáticos de una lógica de mercado que en definitiva perjudica su propia futura gestión. Sí, además lo ha vivido Argentina. Me queda menos de un minuto. Vos además sos un dirigente del movimiento Evita. En un minuto, ¿por qué perdió el Frente para la Victoria? ¿Hubo errores internos? ¿Solamente fue una buena campaña de Macri? Yo creo que Macri trabajó sobre los gestos del gobierno que perdió, más que sobre la estructura a la cual pretendía modificar. Y en realidad hizo una enorme campaña de marketing sobre una distorsión con rasgos mesiánicos de la presidenta que lamentablemente oscureció en la campaña electoral todo lo bueno que se hizo durante todos estos años y nos dejó expuestos a que se ganara por una acumulación de cadenas nacionales o la vestimenta o la cartera o los gestos o los conflictos personales. Me parece que eso habla mal de la madurez de la política argentina, pero no solo es a consecuencia de esta política marketinera. Me parece que es responsabilidad del Frente para la Victoria no haber consolidado una cultura que explique cuál era el conflicto y cómo se operaba sobre él. Bueno, gracias a los dos, Pedro, Enrique. Se nos fue el tiempo, vamos a un corte y seguimos con los invitados. Gracias por estar. Un gusto.